13. Un avivamiento decaerá y terminará si los cristianos no se convierten con frecuencia. Escúchelo bien. Si los cristianos no se convierten con frecuencia, estoy hablando de los salvos, de los que ya son cristianos, que se vuelven a reconvertir y a convertir de nuevo a Dios. Con esto quiero decir que los cristianos, para mantenerse en el espíritu de un avivamiento, necesitan ser frecuentemente convictos, humillados y quebrantados ante Dios y reconvertidos. Y esa era la idea, hermanos, detrás de lo que había del estudio pasado. Cuando les mostraba el ministerio de Jesucristo y les mostraba el ministerio de los apóstoles y les decía, nosotros no tenemos esto. Nosotros no tenemos esto. Somos culpables de no tener esto. Y que eso nos humillara y nos quebrantara ante Dios y reconvertirnos a Dios. Dios mío, ¿por qué nosotros no tenemos esto? ¿Por qué no vemos estas obras que hacía Jesús? Jesús así entendió cómo se hacía la obra. Así envió a los apóstoles. Así envió a los 70. Así los envió a predicar y conquistar el mundo entero. Esa es la forma en que lo envió Jesús. Ahora no lo tenemos. Somos culpables. No tenemos esto, Dios mío. Estamos mal. Y humillarnos y quebrantarnos ante Dios. ¿Y qué? Reconvertirnos a Dios de nuevo hasta que Dios envíe eso mismo que había en Jesús y en los apóstoles y en todos ellos. Esto es algo que muchos no entienden cuando hablamos de la reconversión de un cristiano. Pero el hecho es que en un avivamiento, el corazón del cristiano puede endurecerse y perder su exquisito sabor por las cosas divinas. Su unción y poder en la oración disminuyen y entonces debe ser convertido de nuevo. En otras palabras, se hace ya por rutina, se hace por obligación, pero no está fresco. Jesucristo reprochaba a la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. A esto es lo que está hablando. Eran cristianos, pero había que reconvertirse de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque hacían muchas obras, y aunque había arduo trabajo, había paciencia, que no podía soportar a los malos, que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y habían sufrido, y habían tenido paciencia, y habían trabajado arduamente por amor de su nombre, y no habían desmayado, pero habían perdido el primer amor. Habían perdido el primer amor. Había que reconvertir a esa iglesia de Éfeso. Y eso pasa en nosotros también, hermanos. Vean qué acomodados estábamos, hermanos, viendo cómo hacía el ministerio Jesús, cómo lo hacían los apóstoles, cómo lo hacían los 70, cómo actuaba el poder con ellos, y nosotros como si nada, como si estuviéramos bien. No tenemos lo que ellos tienen, y estamos como si nada, como hacemos la obra el día de hoy fuera lo normal. Es una anomalía, es algo que está mal, es un defecto, una deformación. No es normal como se hace la obra el día de hoy. Y nosotros como si nada, sin aflicción, sin quebranto, sin sufrimiento, porque nos acostumbramos, pues así lo hace todo el mundo, así estamos bien.
Cuando estamos diciendo, dice la palabra ahí que decía en Jesús el pasaje que le leí, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, y dice, termina diciendo, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Hermanos, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros cuando nosotros no estamos como Jesús, sanando a todos los oprimidos por el diablo? ¿Está Dios con nosotros? Esto es lo que nos debe quebrantar, humillar, llevarnos hacia Dios y reconvertirnos de nuevo, porque eso mismo no está en nosotros. Eso mismo no está con nosotros. Estamos presentando un cristianismo sin Cristo. Aquí les hablamos de Cristo con las palabras, pero en las obras no se ve Cristo. No se ve que el ciego vea, que el sordo oiga, que el paralítico camine, que el que tiene cáncer sea sanado, que el que tenga diabetes sea sanado. No estamos viendo ahí. Esto es lo que hacía Cristo. Cristo sanaba a ellos. En nosotros tenemos un cristianismo en donde Cristo no está actuando. ¿Y estamos cómodos, hermanos? ¿Estamos felices con el cristianismo que tenemos ahorita? ¿Estamos contentos? Es esto, hermanos, de que lo cual somos culpables. No tenemos eso. Y eso nos debe de humillar y quebrantarnos ante Dios y reconvertirnos de nuevo a Él para que el Espíritu Santo vuelva sobre nosotros y podamos hacer las mismas obras que hacía Jesús. Es imposible mantenerlo en un estado en el que no haga daño a la obra, a menos que pase por este proceso cada pocos días. ¿Cuál proceso? De reconvertirnos. Vean cuánto daño le hacemos a la obra no tener el ministerio de Jesús, hermanos. Ahí estaba viendo que había unas hermanitas ahí en Tenesco, y otros hermanos que están en diferentes lugares. Si uno solo de ellos, que donde estuviera el poder de Dios, y saliera ahí a predicar y estuviera orando por enfermos y sanarlos, pronto tendría una multitud detrás de ella, detrás de todos los hermanos que están. La gente no pararía. Sería un avivamiento inmediato así, rápido, porque las señales darían testimonio, Dios está allí. Pero al no tenerlo, hermanos, le hacemos daño a la obra. No podemos avanzarla. Batallamos mucho de la manera que lo estamos haciendo ahora. Nunca he trabajado en avivamientos con alguien que pudiera mantenerse en la obra y estar preparado para manejar un avivamiento de forma continua y que no pasara por este proceso de quebrantamiento al menos una vez cada 2 o 3 semanas. Fíjense, hermanos, un proceso de quebrantamiento al menos una vez cada 2 o 3 semanas. Cada 2 o 3 semanas reconvertirse, porque hay algo que no tenemos. Los avivamientos suelen declinar porque resulta imposible hacer que la iglesia sienta su culpa y su dependencia a través de un quebrantamiento ante Dios. Entonces, esto es lo que nos debe hacer sentir culpables, hermanos. Y ya no estoy tocando el otro punto, hermanos. El otro punto es caminar exactamente como Jesús caminaba.
ser imitadores de Cristo, actuar como Cristo, amar como Cristo, ser manso y humilde como Cristo. Eso debe quebrantar a cualquier persona que no lo tenga constantemente, que en todo momento actúe como Jesús actuaba, que no esté mirando qué es lo que está bien, qué está mal. Jesús nos está dando vida. Cuando leemos los evangelios, vemos la vida de Jesús. Eso es lo que debemos de imitar. Ya no estamos viendo una regla de 10 mandamientos o de qué es lo que tengo que hacer, que si es malo o es bueno aquello. Ve la vida de Jesús, imítala. La pregunta es solamente, ¿tu vida refleja la vida de Jesús? Eso es todo. Y eso debe llevar a continuos quebrantamientos ante Dios y a dependencia de su Espíritu Santo. Es importante que los ministros lo entiendan y aprendan a quebrantarse a sí mismos. Estoy hablando de ministros. Y a la iglesia cuando lo necesiten. De lo contrario, los cristianos pronto se volverán mecánicos de su trabajo y perderán su fervor y su poder de prevalecer con Dios. Ya no estarán clamando de corazón, ya no estarán humillándose, serán mecánicos, como dice, mecánicos que lo hacen todo, pero no hay corazón en ello, no hay angustia, hay solamente la apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. ¿Y dónde se ve la eficacia? Que está el mismo amor de Jesús en uno y que estamos viendo las mismas obras que Jesús hacía en nosotros. Ahí está la eficacia. Y no vemos esa eficacia. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una apariencia solamente. Que Dios está buscando algo más en nosotros y no lo está encontrando. Hay algo que no nos hemos arrepentido, que no nos hemos reconvertido a Dios. Este fue el proceso por el que pasó Pedro cuando negó al Salvador. Y mediante el quebrantamiento, el Señor lo preparó para la gran obra en el día de Pentecostés. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? Jesús le dijo que le iba a negar 3 veces, que no cantaría el gallo 2 veces sin que él lo negara 3 veces al Señor Jesús. Y vean lo que dice Juan. Ahí en Juan capítulo 21, el verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le negó y 3 veces le preguntó si lo amaba. ¿Qué había detrás de ello? Restaurarlo, quebrantarlo, quebrantarlo y restaurarlo. Y es lo que necesitamos a nosotros.
La pregunta también es para nosotros. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me amas? La pregunta es para ti. ¿Amas al Señor Jesús? ¿De veras quieres hacer su obra? ¿Estás interesado en lo que Él quiere? Y que llegue hasta lo profundo de ti, para que te humilles, te quebrantes y busques eso que ellos tenían para hacer la obra de Dios, para gloria de Jesucristo, para gloria de Él. Me sorprendió encontrar hace unos años que la expresión quebrantamiento era un obstáculo para ciertos ministros y profesantes cristianos. Se exponen a la reprensión que se dio a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estoy seguro de que hasta que algunos de ellos sepan lo que es el quebrantamiento, nunca harán mucho por la causa de los avivamientos. Nunca harán mucho por la causa del avivamiento. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay ese espíritu humilde de humillarse, de quebrantarse para buscar de Dios aquello que no tenemos y deberíamos de tener. En Isaías, capítulo 66, verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Acaso no tenemos razones de peso para temblar nosotros a la palabra de Dios cuando leemos en las escrituras cómo hacían ellos la obra y cómo nosotros no la estamos haciendo así? ¿No nos hace temblar eso? ¿Cómo somos pobres? Somos unos pobres en espíritu totalmente, porque no tenemos eso del espíritu para ir a sanar a un enfermo. No podemos hacer la obra como la hacía Jesús. No podemos decirle a ellos, mírame, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Tengo a Jesucristo en mí. No puedo decirle eso porque no está Jesucristo ahí. Porque no me atrevo a levantar al paralítico como hizo el apóstol Pedro, que sí tenía a Jesucristo. Y por eso lo levanta, porque tenía a Jesucristo. Y nosotros no podemos hacer eso. Estamos en una bancarrota espiritual. Completamente es una bancarrota espiritual. Totalmente, hermanos. Y nosotros no nos angustiamos por eso. Dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. Esa pobreza y humildad de espíritu, hermanos, viene al ver el estado de nuestra condición, que nosotros no tenemos eso. Y es donde nos quebranta, nos humilla, buscamos el rostro de Dios, porque queremos tener eso, que era lo que Jesús quería que tuviéramos, y nosotros no tenemos. Acuérdate, Jesús no les dio permiso de ir a predicar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto por el Espíritu Santo. No se vayan. No pueden predicar hasta que no tengan el poder. Y ya que tengan el poder, pueden predicar. Y nosotros, sin el poder, nos aventamos a hacerlo.
En vez de quebrantarnos y decirnos, danos el poder, Dios mío, para hacer la obra como tú lo hacías. Danos ese poder, Señor. Eso es lo que nos lleva a ser pobres y humildes de espíritu. Cuando vemos nuestra condición real de cómo estamos y cómo no estamos haciendo la obra como Él, o no estamos viviendo como Jesús vivía, siendo un imitador exacto de la vida de Jesús. Eso es lo que nos debe quebrantar y reconvertir de nuevo a Él para hacer las cosas como Él quiere.